Abel Carrasco nos compartió esta experiencia en un comentario de mi video. Saludos. Les contaré algo que me ocurrió hace ya unos 5 años. Yo soy de la ciudad de Mexicali y voy a trabajar a Tecate, Tijuana, Ensenada y varios lugares de la región. Era un viernes por la madrugada. Yo salía de Tijuana para venirme a Mexicali y ya venía bajando la Rumorosa, específicamente un lugar que se llama La Herradura Vieja. Las personas que conocen sabrán bien el lugar. Venía manejando y escuchando música, cuando de repente un señor me hizo la parada. Eso se me hizo extraño por la hora y el lugar. De todos modos, yo me detuve y le pregunté para dónde iba, a lo cual él me dijo: ahí, a la Progreso. Entonces le dije que subiera. Veníamos platicando. Se me hizo un señor muy agradable y muy risueño. Al llegar al Centinela, se me hizo raro que me comentara: aquí me hubiera quedado, pero no. La familia hace lo que quiere con uno. A lo cual yo no entendí y tampoco le respondí. Al llegar a la Progreso, le comenté que mi esposa tenía un terreno ahí y que hacía varios años vivíamos en aquel lugar. Luego le pregunté hasta dónde iba, ya que lo podía dejar cerca de su casa. Pero él me dijo: déjeme aquí, en el canal. Yo llegaré a casa. Mi hija y mi esposa me esperan. Entonces yo me detuve y le dije: cuídese, don. Dios lo bendiga. A lo cual él me contestó: muchas gracias. Hace tiempo que quería llegar y nadie me levantaba. Yo lo dejé en ese lugar y cuando llegué a mi casa, le conté a mi esposa lo de aquel señor agradable y dónde lo había levantado. Se lo describí y ella de pronto volteó y se me quedó viendo con una cara de asombro. Luego me preguntó cómo venía vestido, a lo cual le dije que traía pantalón Levi's, botas de trabajo y una playera de El Pato Lucas. Entonces, ella me preguntó si traía su gorra blanca, a lo cual le dije con asombro: ¿y tú cómo sabes eso? Entonces, ella se echó a llorar y me dijo: era mi padre. ¿Viste a mi padre? Él falleció en ese lugar en el año 1997. Era trailero. Le decían el Chuchis. A lo cual yo le dije: no, eso no es posible. Ella se quedó llorando todo ese día, lo cual hizo que regresáramos juntos a aquel lugar a llevarle flores y velas a su padre. Les dejo este relato porque no sé si él sabría quién era yo o quería mandarle un mensaje a su hija conmigo. ¿Ustedes qué opinan? Me gustaría saber su opinión. Me llamo Edgardo Rojo. El 2 de enero del 2021 salí de mochilero hacia Tijuana. Por el tema de las revisiones de los retenes, comencé a subir la Rumorosa como a las 12 de la noche. Llegué en unos 20 minutos a la caseta de cobro y de ahí tomé la carretera libre hacia Tijuana. Sin novedad, crucé por el poblado de la Rumorosa. Ya para eso, eran como las 1 de la mañana. La carretera estaba totalmente solitaria, cuando en eso, al llegar a la cima de una subida, yo traía las luces altas de mi carro y alcancé a ver como a unos 100 metros había un cánido. No era un perro o un lobo, menos un puma. Aquello era más grande, como de más de 1 metro de alto y casi 2 de largo. Era de color café, medio peludo, y cuando lo vi, aquella cosa de una zancada cruzó por la carretera, parándose al costado izquierdo. Yo bajé un poco la velocidad y al pasar junto a él, volteé y ambos nos miramos. En esos segundos,
noté un par de ojos rojos y unas orejas puntiagudas, pero no sentí miedo. Solo me preguntaba qué tipo de animal era. Hasta ahora, me di a la tarea de buscar imágenes, y lo más apegado ha sido la imagen de un nahual. Bueno, ese es mi relato de la Rumorosa. Saludos a todos. Buen día, hermanos. Me llamo Omar Guerrero y soy de Mexicali. He transitado infinidad de veces por la Rumorosa. Hasta ahora nunca me había tocado ver nada en la carretera mientras conducía por ahí. Pero hace como 8 años, mi suegro, que le gustaba el senderismo, nos invitó a mi esposa y a mí para que vayamos con él. Iríamos también junto con mi cuñado y con su esposa. Al subir por la Rumorosa caminando por el camino del ducto, en esa ocasión, iniciamos la caminata por el retén militar para irnos adentrando por el cañón. Eran como las 6 de la mañana, pero en el tramo del arroyo, que serían como unos 3 o 5 kilómetros, no lo sé con certeza, escuchamos que nos iban gritando. Se escuchaba como que se dirigían hacia nosotros. En ese momento, yo solo pensaba en si iba a lograr aguantar subir la cuesta, y no alcanzaba a comprender qué decían los gritos. Pero también notamos que parecía que se reían. Cuando volteábamos para ver quiénes eran, no había nadie. Solo se escuchaban los carros que pasaban más arriba en la carretera. Pero eran voces como de hombres, y se escuchaban muy cerca de nosotros. Pero nunca vimos a nadie más en todo ese tramo. Esa fue mi experiencia. Esta historia fue compartida por Rosa. Mi papá era trailero y nos contó que un día se bajó en la salada para hacer sus necesidades. Una vez que terminó y cuando se iba a subir al troque, algo lo jaló. Él quiso subirse otra vez, pero de nuevo alguien lo jalaba. También nos contó que un día manejando en la Rumorosa, miró como a un hombre volando. Dijo que era parecido al Jesús de las películas, y este voló directo hacia él, y luego simplemente desapareció. También, cuando se paraba a descansar, miraba que venían luces de carros a lo lejos, acercándose, pero que nunca llegaban a él. Por 30 años fue trailero, y hasta que falleció, siempre nos contaba historias de ese lugar, de la Rumorosa. Me llamo Alberto, pues la verdad es que yo sí creo en estas historias de la Rumorosa. Una vez junto a mi papá, íbamos de viaje en su tráiler. Salimos de Huatabampo, Sonora, e íbamos con destino a Tijuana. Ya saliendo de Mexicali, íbamos a cruzar la Rumorosa. Eran ya pasadas las 3 de la madrugada, y en eso íbamos en una curva. No recuerdo qué tramo era, pero en la curva miramos a una mujer como pidiendo un aventón. Pero lo raro fue que era una mujer con traje de enfermera. Yo le dije a mi papá: papá, mira, una mujer. Creo que está pidiendo un aventón. Y en eso él me mira y me dice: cierra los ojos, hijo. Ella no es una mujer, es una aparición. Yo sentí que algo, no sé, sentí que se me paralizó el cuerpo y que me iba a desvanecer. Pero fue más fuerte la emoción por ver a esa mujer fantasma, que al momento de pasar por el lado donde estaba parada, la miré, pero desapareció de la nada. Sentí un miedo muy feo, que hasta me puse a llorar. Y cuando pasó todo, mi papá me contó que a esa mujer, hace varios años atrás, unos hombres habían abusado de ella y le quitaron la vida, dejando su cuerpo tirado ahí, en la Rumorosa.
Solo quise compartirles esta pequeña experiencia que no quiero que me vuelva a pasar jamás. Laura Vázquez nos comenta: mi abuelo nos contó que, en una ocasión, iba en su pickup con 5 personas, 2 enfrente y 3 atrás, y que justo pasando por ese tramo, pasando por la Rumorosa, él cuenta que en un momento, los que iban detrás le decían que acelerara, que le pisara a fondo. Mi abuelo, al ver por el retrovisor, se percata de que un ser alto, de un color entre blanco y gris, corría a una gran velocidad detrás de ellos. Mi abuelo ya había escuchado historias de seres como ese, así que solo mantuvo su velocidad y les dijo a todos que no se alborotaran, que todo iba a estar bien. Dice que tras alcanzarlos, aquel ser dio un brinco y sobrepasó a la pickup. Luego de eso, cayó de pie a unos metros y continuó corriendo. Dice que lo vieron brincar nuevamente y subir por un cerro. Nos contó que todos se enfermaron por el susto. Mi abuelo vivió gran parte de su vida en el cerro de Tecate y conocía muy bien la Rumorosa. Él nos contaba todo lo que veía, lo que escuchaba y lo que sentía. Y decía que cuando pasaba por ahí, jamás estaba solo. Había pasado ahí por la Rumorosa, pero ya subiendo, vi un niño que me impactó. Su piel era grisácea, estaba agachado, como escondiéndose de algo, debajo de la banca de uno de los miradores. Lo extraño era su ropa. Era como de los años 50. Llevaba un pantaloncillo corto y una camisa de manga también corta, y tenía tirantes. Pero lo más impactante era su mirada. Sus ojos eran de un negro muy profundo, grandes y redondos. Me miró fijamente, igual que yo a él. Eso mientras iba subiendo. Era como si se hubiera detenido el tiempo o avanzara muy lento. Y ahí quedó, hasta que lo perdí de vista. Pero la cosa no se terminó ahí, porque a unos 200 metros me topé con una mujer. Pero ella traía un vestido casi blanco, con un tono viejo y desgastado. Noté que tenía los brazos extendidos hacia arriba, mientras estaba a unos centímetros del suelo, y el viento movía su vestido. Y entre el viento podía escuchar como que gritaba. Aquel era un día nublado, pero todavía había un poco de luz. En esos días oscurecía más tarde. Esto fue hace unos años, mientras conducíamos de regreso por la Rumorosa. Pero es claro que el clima juega un papel muy importante en el lugar. Es como si despertara algún acontecimiento del pasado. Lidia Lepe comenta: yo tengo algo que contar. Hace como 17 años salí de Tijuana, rumbo a Mexicali. Iba con un hermano mayor a ver a mi otro hermano en Mexicali, que había sufrido un derrame. Cuando íbamos bajando la Rumorosa, pasando el retén militar, a unos kilómetros más adelante vimos a un señor que estaba al pie de la carretera. Ya era un hombre grande, era delgado, con ropa color caqui. Ese hombre me hizo señas para un aventón, así que me paré y lo subí en la parte de atrás. Le pregunté a dónde iba y me dijo que más adelante se bajaba. Me llamó la atención eso, pues cuando fuimos platicando, me dijo que vivía detrás de donde lo había recogido, y ahí solo era un cerro que estaba completamente en el desierto. No había casa alguna. En fin, pensé que a lo mejor atrás había algunos ranchitos o casas. Pasado un rato me dijo: adelante, me bajo. Voy a ver si me compran unas chivas. Y se bajó en un restaurante abandonado que antes funcionaba, pero ahora ya no. Era puro desierto. Ni una casa había por ahí. Cuando
aquel hombre se bajó. Yo me volteé, pero él ya no estaba. Jamás lo vi cruzar la carretera. No estaba por ningún lado. Simplemente había desaparecido. Alejandro Espejo comparte esta experiencia. En una ocasión, venía de noche de Mexicali a Tijuana. Había ido a dar una vuelta y a comer a Mexicali. Por esas zonas hay unos lugares donde hay descansos, y yo me detuve ahí para hacer mis necesidades porque ya no aguantaba más las ganas. Así que me bajé del carro. Se sentía un clima entre caliente y aire frío, y el viento corría súper fuerte. Cuando a lo lejos miré que arriba de una de las piedras estaba la figura de una persona. Cuando me descuidé para agarrar agua y lavarme las manos, volví a voltear hacia donde había visto a esa persona y pude notar que venían varias personas cruzando la carretera y que venían hacia mí. En cuanto pude, subí súper asustado a mi auto. Los tipos o el tipo que vi estaba vestido con ropa suelta, como sotana, y lo podía ver por medio del retrovisor, cómo se estaba riendo. Salí lo más rápido que pude, y desde esa ocasión es que ya no me gusta parar ni subir de noche por esa carretera. Aquello me dejó muy asustado y marcado. Jamás se detengan por ahí de noche. Anik Rey compartió su experiencia. Saludos desde México, Tijuana, Baja California. Sabes, la última vez que visité La Rumorosa, pasó algo extraño. Ese lugar es una especie de cañón impresionante. Recuerdo que la primera vez que pasamos por esa carretera, a todos los que íbamos en el auto, al ver tan impactante lugar, nos dio un sentimiento colectivo increíble. Algo raro. Pero lo verdaderamente raro fue esta última vez. Yo y mi hijo escalamos al pico más alto. Al llegar, fue muy extraño, porque es un lugar casi inexplorado, donde hay rocas muy extrañas, con formas nada naturales, ya que tienen cortes muy exactos, algo inexplicable, además de muchísimas historias. Es un lugar muy misterioso. Regresando al tema, cuando subíamos el pico rocoso fue rarísimo, ya que al empezar a grabar y explorar, escuchamos un zumbido, como si fuese que un motor se hubiera encendido. Mi hijo rápido me dijo: «Papá, parece que hay un avión invisible. ¿De dónde viene ese ruido?». La verdad fue que no supe decirle nada, y en breve él se empezó a sentir mal, con náuseas, y al poco tiempo yo también. Cabe mencionar que desde abajo del lugar parece un pico, pero una vez que estás arriba, exactamente del lado contrario del que uno sube, es una especie de jardín gigante, muy extraño. Hay una vibra inexplicable, algo ilógico por un lugar en forma de picos. Mi hijo y yo decidimos bajar inmediatamente. Nunca contamos esto. Es un secreto que creo que jamás lo contaremos. Bueno, Annie Rey, aquí en Relatos de Miedo ya compartimos tu historia. Así que si seguramente lo escuchas, bueno, te mando un saludo. Me llamo Juan García, vivo en Tecate. Seguido viajo a Mexicali, a La Rumorosa, para comer en el invierno y cosas así. En una oportunidad, venía de Mexicali como a las 1 de la madrugada con un amigo, rumbo a Tecate. Y justo al ir en plena subida, a medio camino de La Rumorosa, de repente se me apagó el carro. Con la velocidad que llevaba, me alcancé a estacionar a orilla de la carretera del carril lento. La noche estaba oscura, no había luna. Pasaron un par de carros, a los que les pedimos ayuda, pero no se detuvo ninguno. Comencé a entrar en pánico y le revisé los cables de la batería al carro, y todo estaba bien. El carro no se había recalentado.
Además de eso, mi teléfono no tenía señal. Y de pronto, escuchamos una risa escalofriante. Rafael, mi amigo, salió corriendo cuesta arriba, y yo me metí al carro y empecé a rezar con un miedo tremendo. Le daba y le daba a la llave del carro, y así como se me apagó, de repente, este volvió a encender. Ni bien pasó eso, metí el cambio y arranqué lo más rápido que pude, esperando ver a mi amigo. Y 1 kilómetro más adelante, lo vi. Estaba de rodillas. Así que le grité para que nos fuéramos. Cuando volteó a verme, vi que estaba llorando, con una cara demacrada. Ni bien me vio y se subió corriendo al carro, y yo salí lo más rápido que pude de ahí. Ya estando en el carro, miré su rostro y estaba pálido. Además, él no dejaba de llorar ni de rezar. Y entonces, me dijo que cuando escuchamos aquella risa, él salió corriendo. Pero por más fuerte que corría, alguien iba detrás de él, diciéndole que no lo dejara ahí, y por momentos se reía. Él corrió hasta que ya no pudo, y fue en ese lugar donde lo encontré. Él me comentó que dejó de escuchar aquella voz y la risa cuando comenzó a rezar. Esa fue nuestra experiencia, pasando por La Rumorosa.